Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio a las 8 de la mañana en todas sus plataformas web. También en las plataformas de la radio tradicional a través de Red Informativa. Bonita Radio siempre en la Red Informativa a través de Radio Éxito en Utuado, Radio Cumbre en Orocovis y Radio Grito en Lares. Hoy es lunes 29 de noviembre del 2021. A esta hora, las informaciones van entre los incidentes de criminalidad, entre los que hay un asesinato hasta el momento identificado como sospechoso de violencia de género de una mujer en Vieques durante el fin de semana. 5 personas han muerto en las últimas 48 horas, pero la policía de Puerto Rico dice que los planes de trabajo son para el año que viene. Los que se están estableciendo hoy van a dar resultados el año que viene. ¿Qué dice el gobernador de Puerto Rico? Nada. ¿Qué dice la comisionada residente? Nada. Insisten en el refrito de los múltiples fondos que le van a llegar a Puerto Rico si el Partido Demócrata logra que se vote en favor de ese aumento después de que establecieran que su interpretación de la ley es que es a perpetuidad el aumento en el Medicaid para Puerto Rico. A pesar de que la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos dice otra cosa. Vamos a hablar también de Omicron, esa variante, y cómo la pobreza de los países de África, por ejemplo, son parte de lo que hoy podemos decir que es el discrimen de los países como Estados Unidos, Inglaterra, Europa, otros países europeos que están invocando que están casi 100% de vacunación entre su población o por lo menos a un alto por ciento para lograr una inmunidad de rebaño, y ya se están teniendo que bloquear las fronteras con África porque allí hay una nueva variante y hay por lo menos 3 personas de cada 100 son solamente los que están vacunados. Como la pobreza se pone nuevamente de fondo a lo que es el discrimen de los países ricos versus los países pobres en medio de la pandemia. Vamos a hablar también de lo interesante de una entrevista. Yo pensaría que la nueva directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos, Ibeliz Lebrón Durán, no pensó jamás que sus palabras iban a poder ser analizadas como nosotros la vamos a analizar hoy. Que es que dan cuenta de que no hay gobierno, hay país, lo que no hay es gobierno. Porque establece lo que venimos denunciando hace un año. El gobierno de Puerto Rico nunca se organizó para hacer una transición razonable, ordenada, que viniera a provocar que los empleados que salieron de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque decidieron que no iban a ser parte de la privatizadora de la transmisión y distribución de energía eléctrica, Luma, no están definitivamente siendo atendidos como debieron ser atendidos en una transición de trabajo, en este caso en la Autoridad de Edificios Públicos. Que los 600 empleados que le llegaron no tienen herramientas de trabajo. Y estamos hoy a 29 de noviembre del 2021. Lo que quiere decir que así como está Edificios Públicos, están todas las agencias del gobierno, porque este gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar de una entrevista también que se le hiciera a la epidemióloga del Estado, hoy principalísima, supuestamente principal epidemióloga, Melissa Marzán, le dio una entrevista a los colegas del periódico El Vocero. Nosotros reiteramos nuestro interés de no solamente entrevistar a Melissa Marzán, sino también al secretario del Departamento de Salud, que desde el 28 de julio le dijeron a Bonita Radio que íbamos a tener una entrevista la próxima semana, y han pasado 5 meses. Y al día de hoy, nadie se comunica con nosotros. Nadie contesta nuestros mensajes. No hemos tenido ninguna entrevista con el secretario ni tampoco con Melissa Marzán. A los dos le hemos dejado mensajes, a una de manera directa porque tenemos una manera directa de comunicarnos, y
al secretario a través de Lisdian Acevedo, que es su persona de comunicaciones. De eso vamos a hablar hoy en Bonita Radio. A esta hora, a las 8:05, Bonita Radio se enciende la radio desde el periodismo y la información y el análisis importante. ¿Para qué? Para hablar de ustedes, nuestras audiencias, y para ustedes, nuestras audiencias, de lo que está pasando en Puerto Rico, porque ustedes tienen derecho a saber. A esta hora está todo el mundo por ahí: Mary Fonseca, Frances Segarra, Ilka. Saludos, Polo Quiles, Cintia Rosario, Mabel Rivera. Está todo el mundo. Está la diáspora puertorriqueña ascendida también. Iona Muñiz, saludos, Iona. Madeline Rivera Ramos, Robert Baldwin, Ricardo Vargas Molina, Rafael Avilés Rodríguez, Mariel Rodríguez Caloca, desde el Trujillo Alto, de la gente buena de Trujillo. Carmen Dávila Salgado, Egui Aguiar, buenos días. Comenzando la semana con la mejor información y el mejor análisis. Gracias, Egui. Ángel Feliciano Liche, saludos, Ángel. ¿Eres nuevo o no te había visto? Gracias por estar. Miguel Medina, ¿cómo es posible que ustedes sigan creyendo en este gobierno con referencia a la vacuna? ¿Cómo es posible? Vamos a hablar de la vacuna y de Omicron, no necesariamente con relación al gobierno de Puerto Rico. Yo voy a traer unas informaciones que dice Melissa Marzán en una entrevista que le hicieran los colegas del periódico El Vocero, pero no necesariamente vamos a hablar de la vacuna y el gobierno. Vamos a hablar de la vacuna y de lo que está pasando en el mundo. Fíjate, Miguel, nosotros somos un poquito más amplios. Sobre todo, los contextos nuestros van mucho más allá que los de Puerto Rico, porque creemos en que los contextos son los que realmente le hacen sentido a las informaciones de ayer y de hoy. Saludos y buenos días desde San Lorenzo, Yalitza Serrano. Saludos, Yadi. Buenos días, acostumbrados compatriotas, celebrando con el gobernador que llevamos 3 semanas sin apagones de importancia mayor. No me diga. Yalitza también dije que estaba por ahí. Omar Suárez, de Georgia. Dime de dónde me hablas, Omar. Saludos, buenos días. Carmen Rosa, saludos a ti también. Madeline Medina Afanador también está por ahí. Bueno, por eso te sigo y te escucho. Gracias, Miguel Medina. Bueno, vamos a empezar por el Omicron. Yo quiero llamar la atención de que uno de los problemas que quizás tiene el asunto de los nuevos medios y la manera en que lo rápido que sale la información, a veces sin contextualizar y sin traer información en profundidad. Por eso me parece muy bien que los compañeros del Vocero hayan logrado una entrevista con Melissa Marzán para que nos dijera, en efecto, por dónde van los asuntos del Omicron. Y yo quiero ir a algo más amplio para venir a Puerto Rico y hablar del Omicron como esa nueva variante que está en África. El contexto correcto de lo que está pasando en África con el COVID no es como mucha gente se atreve a decir en el siglo XXI, que es que a los negros le dan más enfermedades que a los blancos. Porque eso, si puede ser así en países pobres, es precisamente porque los blancos no han puesto a disposición de los negros la capacidad que tienen, que traen a través de todos los sistemas de salud potentes, ricos del mundo. Todo ese andamiaje no lo ponen a disposición de los países pobres. No es porque este color de piel le den seamos más susceptibles a enfermedades. Y eso puede variar de una a otra. Pero en términos generales, hay que contextualizar por qué. Hay que contextualizar por qué en África hay, en efecto, un problema hoy de cientos de miles de personas expuestas al COVID versus los países ricos, como puede ser Estados Unidos. Y yo voy a ir a una nota de un virólogo de Camerún, John Kengasong, que en marzo de este año dijo que en Europa en aquel momento está intentando vacunar el 80% de sus ciudadanos. En marzo iba por 70%. Se entiende que
más o menos Europa ha alcanzado hasta los 85 en este momento. Estados Unidos quiere vacunar a toda su población, en aquel momento estaba en el 69. Acabarán la vacunación, impondrán restricciones a los viajes y entonces África se convertirá en el continente del COVID. ¿Por qué? En África hoy, lo que le da toda la razón a lo que dijo en marzo John Kengasong tiene que ver con que solamente 3 personas de cada 100 están vacunadas completamente contra la COVID. En los países más pobres del planeta hay serios problemas para distribuir la vacuna. Estamos hablando de que el instituto, la Universidad de Oxford, ya identificó hace un año que por lo menos las vacunas eran seguras y eficaces. En África solamente están vacunados el 7% de su población. En Burundi, el 25%. Burundi. En el Congo, en Burundi, 0.25%. 0.0025. En Burundi, 0.06. Y en Chad, 0.42. Cuando nosotros atendemos a estas imágenes de lo que está pasando en África, claro que puede salir una variante nueva desde África, porque los ricos dejaron de atender la pobreza de África y de otros países del mal llamado tercer mundo. Y allí hay, en efecto, más COVID que en otros lugares donde, según la ciencia, la vacunación ha sido el detente para que el virus no se haya propagado tanto como en estos países que reciben menos vacunación. Y yo creo que antes de hablar de Omicron y de entrar en esos titulares grandes, llegó la variante Omicron, ahora sí que es 500% o 500 veces más fuerte que la Delta, que era 70. Ahora sí que todos tendremos la COVID, whatever. Antes de entrar en eso, hay que decirle al país, mire, para que usted tenga claro por qué en Puerto Rico, aun cuando la gente sigue saliendo, aun cuando la gente sigue viajando, es posible, o los científicos establecen, que lo que ha detenido, además de ser bastante disciplinados en el asunto de los mecanismos de prevención, de la mascarilla, del distanciamiento físico, aunque esa yo confieso que no mucha gente la lleva como tal, la no aglomeración, y si hay una aglomeración mantener los 6 pies, etcétera. Hemos estado donde estamos con relación a no tener más repunte de las diferentes variantes, porque la población ha seguido vacunándose. Yo me fui a dar el tercer shot el viernes. Todos los que estaban eran personas de edad avanzada. Para darse el tercer shot, manejar la influenza o manejar los shingles, que yo les digo los chinches. Entonces, antes de decir, ay, que el Omicron, ahora sí que nos va a llevar pateco, vamos a hablar de cuál es el contexto correcto del problema de la vacunación en los países pobres. Los ricos no la han hecho disponible. Entonces, ahora sí vamos a hablar de Omicron. Desde esta entrevista que le hicieran los colegas del periódico El Vocero a Melissa Marzán, la principal ejecutiva epidemióloga del Estado, lo que antes se llamaba el epidemiólogo o epidemióloga del Estado, que como sabemos fue la última epidemióloga del Estado, fue Carmen de Seda, la madrina de Ricardo Rosselló Nevares, con todos los perfiles de operación y de performance, como dirían en country, de su trabajo allí en el Departamento de Salud, incluso en medio de la pandemia.
¿Qué dice la epidemióloga del estado, Melissa Marzán? Pues básicamente dice, toda la información disponible es preliminar en este momento y hay muchas preguntas sin contestar. Importante, porque lo más importante cuando salen una de estas variantes, y con la Delta ustedes saben que era bien claro cuando se determinó lo agresiva que era en el asunto del contagio, que esa información esté disponible científicamente. Hasta el momento, esa pregunta no se ha contestado. Estamos evaluando el sistema de vigilancia genómica para detectar cualquier caso cuando la variante llegue a Puerto Rico y estamos evaluando posibles cuarentenas para viajeros y determinar cuándo se podría tomar esa decisión. Porque hasta el momento no se sabe cuán agresiva y cuán contagiosa puede ser esa variante, sobre todo cuán agresiva puede ser una vez la variante esté en su cuerpo, es decir, se manifieste la enfermedad otra vez. Si es posible que las personas que le dio COVID le vuelva a dar COVID y de qué manera se manifieste en su cuerpo. Todo eso son preguntas sin contestar. Pero fíjense qué interesante que nosotros vayamos a hacer un análisis de una entrevista que la doctora Marzán contesta preguntas sobre lo que se sabe y lo que no se sabe de Omicron, para decirles que en esa nota el colega periodista Carlos Antonio Otero empezó su segundo párrafo diciendo: la temida variante ha provocado medidas urgentes en diferentes partes del mundo, particularmente África. El detalle es que si usted le va a decir al país que esa variante es temida, usted tiene que decirle por qué en África se están utilizando o se están determinando y poniendo en sitio medidas urgentes, porque en África la población no está vacunada. Y yo creo que aquí es donde venimos a hacer un análisis de una historia y nos damos cuenta que en la misma historia se dice lo que no se dice, lo que usted tiene derecho a saber. ¿Por qué es que en el mundo hay unas diferencias entre Estados Unidos, sus territorios, su colonia, como es Puerto Rico, versus lo que está pasando en África y en otros países pobres como la India? Entonces, fíjense que hablando de la misma historia, lo más importante es lo que no se sabe. Por eso es que no podemos decir que eso le va a dar al país entero en Puerto Rico, que Omicron no está todavía del todo claro hasta dónde llega su nivel de contagio, porque están en eso los científicos. Corrupción institucionalizada, principalmente los médicos, roban y controlan impunemente sin consecuencias. Nuestra cultura los idolatra y ellos se salen con la suya, aunque no son todos corruptos, trabajan en un sistema corrupto, dice Polo Quiles. Y en países de Europa. Buenos días, bonitos y bonitas. Buenos días, Brenda Reyes Tomasini. Hablando de comunicación, Brenda, precisamente de lo que no se sabe del Omicron y quieren establecer que todos debemos salir corriendo y meternos debajo de las camas porque el Omicron ya está en Puerto Rico y es 500 veces más fuerte que la otra, que la Delta, por ejemplo. Educar responsablemente, el gobierno ha carecido de esta destreza desde que comenzó la pandemia. Totalmente de acuerdo. Nanisma, saludos Nanisma, qué bueno que estás por ahí. Que resultó de Seda, tampoco es epidemióloga. Exacto, de Seda, Carmen de Seda es tan epidemióloga como tan independentista. No lo era, cogió unos cursos y el CDC la certificó como tal. Milagros Ortiz Ramos, saludos Milagros. Miguel Ángel Díaz también dice, esto está a las millas hoy. Entienden que la globalización solo son los países ricos, son solo para los países ricos. ¿Y por qué las variantes tienen nombres de señales alfa, beta, gamma? Bueno, Omicron es un número dentro del alfabeto griego y no desconozco por qué se utiliza. Leí algo, pero ahora mismo no lo tengo claro. Y no sé por qué los nombran como tal. Debe tener una explicación científica. Pero no sé, hasta el momento no sé cómo no los nombran. Así es que lo más importante, déjenme ver lo último que dijo la epidemióloga
sí es epidemióloga, Melissa Marzán. Estamos evaluando el sistema, ya lo dije. Todo el mundo debe reforzar las medidas de prevención. Ese llamado continúa vigente, eso está clarísimo. Es probable que todos los días escuchemos de nuevos países que detecten la variante. Está por confirmarse si la variante Omicron va a multiplicar más la severidad del contagio. Siguen trabajando para reforzar el aspecto de detección temprana para manejar cualquier situación. Yo creo que lo más importante que se digo aquí es eso. Porque mire que yo desde el sábado estoy leyendo titulares que eso es, miren, mañana llega la Omicron, todo el mundo la tiene y todo el mundo muerto. No, vamos a enfocarnos en lo que nos trae información científica, en lo que debe ser un proyecto de educación de parte del gobierno. Ya vemos cómo el gobierno en efecto no lo ha hecho y solamente hablan con quienes pueden, no le van a hacer preguntas difíciles, pero me da mucha pena eso, ¿verdad? Porque realmente leía yo y le agradezco mucho a la amiga Norma Rodríguez que me haya colocado de frente, porque ayer lo tenía y no lo pude leer. Y esta mañana leí a Iñaki Gabilondo en todo lo que tiene que decir el periodista que cumple 79 años y sale de la cadena SER, el periodista español, y habla sobre diferentes instancias, y yo quiero leer lo que dijo particularmente de cómo se constituyen los nuevos medios hoy y de lo que el periodismo no puede dejar de hacer. De ahí, de alguna manera, saco esa línea que espero repetir para que sea la fuerza que mueva a Bonita Radio desde su periodismo siempre. Hoy se enciende Bonita Radio. Hoy, a esta hora, se enciende Bonita Radio para hablar de ustedes, para hablar con ustedes y, sobre todo, para darles la información porque ustedes tienen derecho a saber. Y dice Iñaki Gabilondo, y tiene que ver con eso de lo que es importante en este momento en que hay multiplicidad de medios. Lo más complejo es descartar y elegir. Y a eso se tendrá que enfrentar la gente como sociedad. Este es un juego difícil. Así se va a desarrollar esto y es algo que la sociedad no está acostumbrada a hacer. Descartar y elegir. Porque lo quiere todo y lo quiere todo a la vez. Y eso va a ser la muerte. El único consejo que se puede dar a la gente es elige. Y elige y descarta. Y eso yo definitivamente lo estoy trayendo desde el punto de vista de los medios de comunicación. Todo el mundo sabe que un cirujano antes de operarse se va a lavar las manos y se va a poner guantes. La ciudadanía lo sabe y los jefes del hospital lo saben. Los periodistas no hemos acreditado ante la ciudadanía ningún precepto de esa naturaleza. Nunca nos hemos puesto de acuerdo ni en tres cosas. La sociedad no sabe qué esperar de nosotros. Tengo la convicción de que todo ese universo de cosas que han surgido, que algunos son para periodismo y otras contra periodismo, van a tener que provocar alguna reflexión en la profesión. Atención con ese juego, alguna vez tendrá que regularse. Vamos a tener que poner 4 o 5 balizas para darle pistas a los ciudadanos de nosotros mismos. Y es que en este asunto, para mí, lo más importante, entre otras, y voy a colocar esto en el muro de la Fundación Periodismo Siglo XXI, y está el artículo completo, pero esta línea que quiero compartir con ustedes. El ciudadano reclama un periodismo decente en defensa propia. Es un periodismo que lo tenemos que adecentar y continuar preparándolo desde el modo independiente para que ustedes tengan todas las informaciones y no esté segmentada ni filtrada por los intereses de los diferentes protagonistas. En efecto, ustedes son los que van a adecentar el periodismo y en los que van a elegir qué escuchar y por qué escucharlo. Y entonces vamos a seguir con las informaciones. El doctor Fauci fue el que le dijo al pueblo originalmente que no tenían que usar mascarilla.
caramba, Robert, yo voy a buscar eso más profundamente. Ese no es mi recuerdo desde el inicio de la pandemia. Por eso solo sigo a ningún gobierno. Entonces, gente, la criminalidad. En Puerto Rico han muerto 5 personas en las últimas 48 horas, de las cuales una es una mujer. Y voy a hacer aquí el análisis cruzado que siempre hago, porque es que siempre provoca ese análisis interdisciplinario de lo que ocurre en una información versus lo que actúa otra información o cómo se actúa en otra información que tiene que ver con esto. Y en específico estoy hablando del caso de una mujer de Vieques que al día de hoy no está identificada, que fue encontrada muerta en una residencia en el barrio Puerto Real de Vieques y aparentemente el principal sospechoso es su pareja. Este asunto de la criminalidad nos retrotrae al momento en que la semana pasada el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Puerto Rico, Alexis Torres, el propio secretario comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, dijeran algo así como que no hay problema, que los planes de trabajo, ellos no son pitonizos para empezar, que los planes de trabajo no son tan efectivos hoy porque van a hacerlo el año que viene y que nosotros no podíamos esperar, entre otras cosas, que el gobernador de Puerto Rico dijera que fueron injustas las interpretaciones que se dieron de las manifestaciones del coronel López Figueroa. Esta mañana fueron baleados a las 5 de la mañana 2 hombres cerca del complejo de vivienda San Juan Park en Santurce, en la calle Los Ángeles. 2 hombres fueron baleados allí. Otra muerte violenta ocurrió, según el colega periodista Miguel Rivera Puig, a las 2:20 de la mañana en Dorado. Y en ese momento no se habían sumado las muertes ocurridas en la madrugada de ayer en Vega Alta, el asesinato de un hombre y el asesinato o el encuentro con el cadáver de una mujer en Vieques, amordazado, y hasta el momento no se ha identificado su cuerpo y se está buscando a el posible agresor o sospechoso de la muerte. ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico? Creo que hoy va a ser un anuncio, porque él y Jennifer González de lo único que pueden hablar es de los alegados millones de dólares que entran a las arcas del país, lo que no es cierto, pero bueno, ellos insisten de que eso es de lo único que pueden hablar. Importante que hoy estamos sobre 70 asesinatos de los que ocurrieron el año pasado, en medio de una pandemia que, a pesar de todo, los políticos del Partido Nuevo Progresista insisten que hoy estamos mejor que el año pasado, que la administración que ellos tuvieron el año pasado, que históricamente se convertirá en la administración cuando por primera vez en la historia de Puerto Rico un gobernador electo tuvo que renunciar porque el pueblo se lo pidió. En ese sentido, me parece importante seguir insistiendo en que el gobierno de Puerto Rico se constituye en unas agencias desde el Ejecutivo. Se supone que implementen la política pública que establece la legislatura de Puerto Rico. Y en este momento, nosotros no estamos viendo ningún desarrollo positivo de parte de la Policía de Puerto Rico con sus planes de trabajo, porque lo que debería pasar es que la policía, los dirigentes de la Policía de Puerto Rico sí le digan al país que tienen un problema serio, porque los trabajadores de la Policía de Puerto Rico, entre ellos los uniformados, que son la principal fuerza de esa agencia pública, que se supone que dirija el proyecto de seguridad pública de Puerto Rico, tienen el mismo descontento de todos los funcionarios públicos que ven
sus salarios mermados, que ven sus condiciones de trabajo en precario, y el gobierno del Ejecutivo no hace nada y ahora está amenazada sus pensiones. Yo creo que eso deberían aceptarlo de una vez y por todas. Que como dice Antonio López, ellos juraron hacer una cosa y están haciendo otra. Eso es un problema filosófico que ustedes tienen que manejar allí. Que si hubieran educado a las poblaciones, si le hubieran dado la capacidad y le hubieran dado todas las herramientas al sistema público de enseñanza, no tuviéramos una población que no puede articular o no se pueda sentar, desde los oficiales de la policía hasta los que están en otro tipo de trabajo en la empresa privada, a pensar que no es el momento, que es la historia de los gobiernos en Puerto Rico los que nos han llevado hasta aquí. Yo creo que eso es súper importante. Si una defensa podría tener el Partido Nuevo Progresista, por lo menos el de Pedro Pierluisi, es que él nunca había dirigido el país. Claro, lo que pasa es que siempre ha estado chupando de la teta de la chequera del pueblo de Puerto Rico en diferentes posiciones, y sí tiene una responsabilidad como líder político, y habiendo sido funcionario electo por lo menos en 2 ocasiones cuando fue comisionado residente. Y cuando fue funcionario del Ejecutivo de Pedro Rosselló González, la administración que implementó en Puerto Rico el proyecto neoliberal a ultranza y nos llevó a la privatización de los servicios básicos. Solamente le falta seguridad y están así a 2 minutos de hacerlo. Son muchos los que han dicho opiniones fuera de contexto, pero en Puerto Rico los citan hasta mitificándolos, dice Zamparelli. William Acevedo está por ahí. Ya Fauci dijo indirectamente que la población tiene que aprender a vivir con el COVID porque la vacuna no funciona. Bill Gates dijo que hay que inventar otras vacunas porque estas no funcionan. Ay, bendito. Bueno, aprendimos a vivir con la gripe, el SIDA y los políticos, que son otro tipo de virus. El que le siga creyendo a Pierluisi ya llegó, está loco de atar, dice Cintia Rosario. Siempre hablando de millones y no se ven. Jennifer González hoy asume el discurso de lo que no le corresponde. Y yo he llamado a este programa, entre otros, indulgencias con escapulario ajeno. Eso no fue un rezo que ella dio. El gobierno de Joe Biden está tratando de cumplir la promesa que le hicieron a los puertorriqueños de que iban a atender a Puerto Rico de una manera diferente. Y en eso está el asunto del Medicaid, que hasta el momento la interpretación que ellos tienen es de que esa ley no hay que volverla a traer, no hay que volverla a aprobar de alguna manera, porque la ley como está le provee a Puerto Rico un aumento en el Medicaid a perpetuidad. La Oficina de Contabilidad de Estados Unidos dice que no, el GAO por sus siglas en inglés. Eso no es suyo, Jennifer González, porque consiguió, mire, la única que consiguió fue una republicana con ella, la de Guam, que la apoya en el intento de apoyar esa ley, ese proyecto y esa inyección presupuestaria que trae en el presupuesto el nuevo paquete de medidas de Joe Biden, que se va a discutir esta semana. Pero no es de Jennifer González, porque esa pobre muchacha está pendiente a la gobernación. Entonces, como ella siempre ha vivido de engordar los titulares para establecer, incluso FEMA le ha dicho en 2 ocasiones, eso no es suyo, eso es de nosotros, no es suyo, no es cierto que se le va a dar tanto al hospital de Vieques. O sea, FEMA, no es el periodismo haciendo su trabajo, es FEMA que se lo ha dicho. Para eso sirve Jennifer González. El gobernador no sabemos por dónde anda, lo único que sabemos es que ya anunció una conferencia de prensa para anunciar más millones. A esta hora, a las 8:34, no he hablado de los auspiciadores, me van a regañar. Compartan. A esta hora vamos a atender nuevas informaciones y análisis y nos auspicia Manuel Seno Gandía, la cooperativa. Siempre estamos auspiciados por las cooperativas de Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Juana Díaz y también Manuel Seno Gandía. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre
Recuerden que estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, ya lo dije, Vega Alta, Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Juana Díaz. Siempre estamos en YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. También en Bonita-Radio en Twitter y Bonita Radio en Instagram. La vacuna sirve porque salva vidas. Pero con los virus como la influenza y los coronavirus hay que recibir dosis adicionales porque estos mutan. No todas las mutaciones significan más muertes. Podría ser más contagioso, pero no necesariamente más fuerte en sus efectos al paciente. Fauci no dijo que no sirviera la vacuna. Ok. Gracias, Frances, por compartir tu información. Y siguen haciendo lo que les da la gana con nosotros. Bueno, entonces, eso dice Peregrina. Vamos, yo les dije que en un análisis cruzado el asunto de la criminalidad. Yo quiero que ustedes vean este video, bien breve, que emitió un policía estatal en Twitter este fin de semana. Ustedes lo ven y venimos al análisis. Y no te pongas celoso cuando veas a tu ex con otra persona. Recuerda que nuestros padres nos enseñaron a dar los juguetes usados a los menos afortunados. Y no te pongas celoso cuando veas a tu ex con otra persona. Recuerda que nuestros padres nos enseñaron a dar los juguetes usados a los menos afortunados. Ese es un policía estatal que debe estar regido por la reforma de la policía, que pusieron en sindicatura a la policía de Puerto Rico por los múltiples casos de violación de derechos civiles que cometían contra los ciudadanos. Y ese es un policía estatal que yo quisiera que alguien me dijera de la policía de Puerto Rico qué autoridad le da el tener un perfil de Twitter personal para hablar discriminatoriamente contra las mujeres, no solamente ser misógino, sino también ser violento en su lenguaje cuando habla que compara a las mujeres con juguetes usados. Esta es la policía de Antonio López Figueroa. Esta es la policía que él debería estar midiendo hoy. Si en efecto eso es lo que deberían estar haciendo los policías en lugar de estar en la calle haciendo su trabajo, en lugar de estar defendiendo los derechos que tienen como trabajadores y respetando los derechos civiles de aquellos que salen a la calle a protestar por sus derechos. Ese es un policía estatal. Después que no venga a decir Antonio López Figueroa que el problema es que todo el mundo está prejuiciado contra los policías y que ellos son unos funcionarios, unos jubilados diferentes que merecen otras miradas y merecen otros apoyos. Ese es, así es, María Ángeli, el padre nuestro de la vacuna, dice Peregrina María, en el feminicidio en Vieques, era una pareja con problema mental. Imagínate tú, Jerry Joel. Entonces yo me cuestiono, la policía de Puerto Rico dice que respeta a las mujeres y ya tenemos este hombre ahí y tenemos hoy un asesinato posiblemente por violencia de género. Algunos tergiversan lo expresado por la eminencia del doctor Fauci. Ahí tenemos la vacuna del flu. Nos vacunamos todos los años y modifican las vacunas por las diferentes variantes. Buenos días y felicidades para todos, dice José Ricardo Colón. Buenos días y felicidades para ti. Manzano Nieves dice, ¿qué pen le quedó? Georgie, Algarete, el policía desprecia a las mujeres con fondo musical de ovejita. Así es. Qué bárbaro, Marisol López. No es que van a tratar a Puerto Rico de una manera diferente, siguen tratándolo como una colonia. Que reconozcan a Puerto Rico en el asunto del Medicaid o algunos otros servicios. Lo hacen como siempre en el contexto del trato a una colonia y que de lo que dan a todos los estados lo pueden dar también a la colonia. Claro. Lo que yo llamo la atención, Georgie, es que ni eso le puede explicar la comisionada residente en Washington a Puerto Rico, porque de lo que único que puede hablar es de los números grandes. Ya mismo la vemos con un cheque grande hablando de los 22,000 millones. Bueno, Peregrina está pegada con el asunto de la vacuna. Entonces, vamos a seguir, y Fauci, sobre todo.
Vamos a seguir en otros temas. Y yo quiero hablar de una historia que a mí me parece que pone en justa perspectiva lo que establece una directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos, que estaba en el COR 3, vamos a hablar en plata. Ibeliz López Lebrón Durán es definitivamente una buena PNP que estaba de ingeniera en el COR 3, que ha trabajado con los fondos de la recuperación y supuestamente con proyectos de recuperación de FEMA. Y con uniforme hizo el post, exactamente. Entonces, ella entra hace 6 semanas a la Autoridad de Edificios Públicos. Importante, ¿por qué entra hace 6 semanas? Porque ustedes recordarán que el 15 de septiembre, unos dicen que le pidieron la renuncia, que de hecho lo votaron, y otros dicen que él renunció solito. El que era director de la Autoridad, Andrés Rivera Martínez, de Edificios Públicos, salió porque en un momento dado, Andrés Rivera Martínez llamó la atención que tenía problemas con el desembolso de los fondos para atender todas las escuelas del sur que son propiedad o son administradas por la Autoridad de Edificios Públicos, porque Héctor Joaquín Sánchez, el famoso comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, empleado de Edwin Mundo allá para las elecciones de el 2020 y que era el que manejaba todos los asuntos electorales, por el cual sabemos que hubo las irregularidades que hubo a partir de la reforma del código y que ejecutaba en la Comisión Estatal de Elecciones, en esa elección que provocó incluso el cuestionamiento puntual de que en San Juan le robaran las elecciones a Manuel Natal. Pues se está estableciendo en esta historia algo que nosotros hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones y que sobre todo es provocado en principio por el mal trabajo de relaciones públicas y de proyectos de comunicación, si hay alguno, que tiene el gobierno del 32% desde el Ejecutivo. Esa incapacidad de contestar las preguntas de los periodistas, de contestar las peticiones de información de algunas o de el COAR desde la fortaleza de relaciones públicas, oficinas de prensa, provoca que no haya información, en principio, de las agencias públicas. Y cuando yo hablé de Andrés, de esta persona, Andrés Rivera Martínez, que dirigía edificios públicos, y hablaba de Héctor Joaquín Sánchez, es que Héctor Joaquín Sánchez, como secretario de administración o subsecretario encargado de la administración del Departamento de Educación, Andrés Rivera Martínez dijo claramente que el problema que él tenía era que no le desembolsaba los fondos, porque aparentemente es el que se encarga de machar, de tratar a los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista como contratistas para darle los contratos de los diferentes proyectos que hay en las escuelas del sur. Y eso lo denunció Andrés Rivera Martínez, otro PNP en la Autoridad de Edificios Públicos. ¿Qué pasó? Para afuera. Hablaste mal de Héctor Joaquín, se acabó. Pero a él le cuestionan que no hizo el trabajo que tenía que hacer en las escuelas. La directora ejecutiva, una primera pregunta que yo tendría para ella, ¿usted está de acuerdo entonces con que si a usted de esa agencia le dicen ese contratista no va y usted tiene que esperar? El desembolso no va a ser como usted quiera, directora, va a ser como digan los comisionados de barrio de las diferentes, del PNP en las diferentes agencias, que se va a repartir el bacalao. Porque eso fue lo que le pasó a Andrés Rivera Martínez, que es un funcionario de carrera de la Autoridad de Edificios Públicos. Pero vamos a ver lo que dice Ibeliz Lebrón Durán. Ibeliz Lebrón Durán dice que encontró una agencia desarticulada. Una agencia que no tiene pies ni cabeza. Una agencia que las directorías, que casi todos son ingenieros los que trabajan en esas directorías y las dirigen. Tarde pero llegué, saludos Ángel Gabriel, nunca es tarde en Bonita Radio. Bonita Radio se enciende porque ustedes están aquí.
El oeste borincano también está por ahí, Ave María Rosa Banch. Así que por allá, lo sé todo. Y Ibeliz Lebrón Durán dice, mire, yo encontré una agencia desarticulada que las directorías, los ingenieros no se hablaban entre sí, nadie sabía lo que estaba haciendo el otro. Encontré 600 empleados que vinieron de la Autoridad de Energía Eléctrica, de ese proceso de privatización hacia Luma. Pero esos empleados no los podía poner a trabajar porque no tienen equipo. Estamos al 29 de noviembre del 2021. El gobernador del 32%, Pedro Pierluisi Urrutia, asumió su posesión el 2 de enero del 2021. Y a 11 meses de ese momento, las agencias de Puerto Rico no tienen claro quiénes son los de la Autoridad de Energía Eléctrica y no le tienen taller para realizar, porque en este caso la Autoridad de Edificios Públicos no tiene el equipo. Para empezar, que quiero que sepan que los 600 empleados, entre los que hay celadores, lo que van a hacer para la Autoridad de Edificios Públicos son trabajos de jardinería. Son trabajos de embellecimiento de los edificios públicos, de las carreteras. En el caso de edificios públicos, es de edificios públicos, pero en el caso de carreteras también es de carretera. Porque ese es el trabajo que le van a dar en edificios públicos. Un celador, que sabemos cómo estamos en el asunto de los apagones, aunque Pierluisi dice que qué bueno que llevamos una semana sin que hayan apagones mayores. Si eso es así, yo creo que la directora ejecutiva de la Autoridad de Edificios Públicos, la ingeniera Ibeliz Lebrón Durán, confirmó lo que nosotros sabíamos y por lo que no escuchamos en principio a la secretaria de la Familia, Carmen González Magas. No escuchamos mucho. Cuando sale ya ustedes ven lo que dicen, al comisionado de la policía. Porque, de hecho, yo tengo que decir que el comisionado de la policía y en Justicia, aunque Justicia dejó de hablarme hace por lo menos 4 meses, pero vamos a ver cuándo lo confirmamos, comparten una oficial de Relaciones Públicas que en efecto sí se comunica con los medios, por lo menos con Bonita Radio siempre se ha comunicado, nos dice, pues, hemos tardado en ocasiones, pero está ahí. Pero todo lo demás que viene de Fortaleza, que viene, fíjense, que Salud comparte la misma relacionista pública, la misma relacionista profesional, Lidiana Acevedo. Nos niega allá y nos niega acá. ¿Por qué Pfizer no puede dar información por 50 años sobre la vacuna? Dice Yadi Carraquillo. No tengo información de eso. Si me la envía, puedo buscar información. Si me envían información, envíenme información, no de fuentes que sean desconocidas, porque es parte del problema que tiene el asunto de la vacuna. Que cualquier hijo de vecino dice cualquier cosa, lo ponen ahí y la gente se lo cree. Yo trato de ser con la información precisa, científica, de fuentes fiables, confiables. Dice María Cruz, los que ocupan esas posiciones son los que están dispuestos a hacer lo que el Ejecutivo diga. Me pregunto, ¿qué hace la secretaria del DITOP que no se oye a menos que inaugure algo? En el centro de la isla aún se espera porque arreglen carreteras y le den mantenimiento, que más que carreteras estatales parecen caminos vecinales de lo abandonadas que están. Yo quiero que tú sepas que para lo único que ha salido hoy la secretaria del DITOP, y no es un tema que quiera entrar aquí a menos que yo no hable con ella, es el asunto de las carreteras. Las carreteras no han manejado ni han hecho nada con el deterioro de las carreteras, y ella ahora dice que tiene todos los millones del mundo. Ella y Jennifer González, de un pájaro a las 2 garras. Ahora están diciendo, es que todos padecen de lo mismo. ¿Para qué sale Carmen González Magas? Para decir que va a hacer una campaña en la semana de no más violencia contra la mujer desde el Mall of San Juan. ¿Para qué sale Jennifer González? Para decir, y después la desmienten, que hay tantos chavitos para el hospital de Vieques y ahora para lo del Medicaid. Volvemos.
Se dice que hace una semana que en Puerto Rico no hay apagones. Pierluisi vive en otro país, en Marroda, exacto. Porque yo tengo una amiga que el sábado estaba en una boda y se le fue la boda, la luz en la boda. Gobernador, hablé con los novios para ver si están bien felices con Luma. Entonces, cuando la directora ejecutiva dice eso, dice que tiene un problema, y les voy a dar la cita. Me encontré con una autoridad de edificios públicos que, aunque tiene toda una estructura ya creada por muchos años, está desarticulada. Una autoridad con el conocimiento de que los empleados que saben cómo hacer su trabajo, pero no había cohesión y no había dirección prácticamente. Gracias, ingeniera, por decirlo claramente, porque nosotros llevamos 2 años, 3 años, 4 años diciéndolo. Hay muchos empleados que conocen lo que tienen que hacer, pero falta dirección. Exacto. ¿Qué va a hacer con los empleados de energía eléctrica? En una de las cosas que estoy indagando, estoy haciendo inventario de todas las instalaciones que tenemos y qué capacidad, qué % de uso de cada una de ellas. Esa información no es que no se recogía, es que quiero validarla. Me quiero asegurar que la información que tengo es certera. Va a revisar los reglamentos y procesos, y con relación a los empleados de energía eléctrica, ya les mandó a comprar el equipo para ponerlos a trabajar, porque ellos van a trabajar en el área de ornato de los diferentes edificios públicos. Sobre el atraso en la reparación de las escuelas, ya están trabajando varios proyectos para realizar los arreglos que se necesitan. Firmó un acuerdo con el Departamento de Educación para trabajar la reparación de los planteles independientemente de quién tenga la titularidad. Recordemos que hay planteles que son del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y eso es bien interesante. Además de eso, habló que hay un fondo de ayuda de emergencia para 400 escuelas con problemas de filtración, pero qué increíble que las únicas que están contratadas y que ya empezó o que va a empezar próximamente el asunto de arreglar los techos, son 95 escuelas en proceso, y solamente las que están contratadas son de Bayamón. Interesante, ¿verdad? 216 escuelas que están en los trámites que requiere FEMA. Y esas son las iniciativas, dice ella, que estamos trabajando de hacerlas de forma paralela y lo más ágil posible. Están atendiendo 48 en las zonas de mayor impacto, de las cuales 38 ya están completadas. Pero, importante, ¿por qué no se habla de las demás agencias? Porque están en las mismas condiciones en que encontró esta funcionaria, esta ingeniera, la Autoridad de Edificios Públicos. Ojo, la Autoridad de Edificios Públicos es la que se supone que atienda todo lo relacionado a los edificios públicos, valga la redundancia, del gobierno de Puerto Rico. Por eso es que usted ve, por esos problemas que señala básicos de comunicación, tan estartalados los edificios públicos. Vaya al Departamento de Hacienda, vaya al Departamento de Educación. Bueno, el Departamento de Educación es nuevo, pero el viejo ya ustedes saben dónde está. ¿Qué pasó? Esos edificios públicos, perdón, el de educación era alquilado como es el de ahora. Solo los techos y las columnas cortas. Ya se acabaron los temblores. Qué malo eres. Ya el bizcocho de dona. Ay, Dios mío. Ustedes hablando de J-Go para el bizcocho de dona. Ustedes están del cara. Yo estuve desde el jueves por la noche hasta el viernes por la tarde sin luz, dice Iber Grajales, en Bayamón. ¿No somos parte de Puerto Rico? Ah, pregúntale al alcalde, que el alcalde estaba bien vocal contra Luma, y ya miren, lo mataron a callar también. De verdad que llegó y Pierluisi se creen que nos creemos lo del dinero. Solo los hombres del bipartidismo creen eso. ¿Y quién abrió la válvula? Solo los techos. El DRNA también tiene escuelas. Vayan al de recursos naturales, al edificio. También ese edificio está esbaratado. Ah, pero eso es un edificio que hasta el tribunal fueron. ¿Cómo olvidarlo? Cuando lo compraron, porque hubo un súper tajureo con el contratista y con el dueño del solar. Y aquí estamos. No pasó nada. ¿Quiénes? Entre ellos, el hermano del que fuera presidente de la Cámara, Primitivo Hernández, del Partido Nuevo Progresista. Posiblemente la primera mujer
Sí, también lo sé. En Honduras, la primera mujer presidenta en Honduras. Llevamos 2 días en averías a nivel de Estados Unidos, dice Rita Guzmán. Famoso Ventura. Famoso Ventura, el contratista, el amigo de Angie Álvarez. Perdón, de Angie, no es Álvarez. Angie Álvarez era del Partido Popular. Angie, esa misma. ¿Hay otro gobernador que se haya tardado tanto tiempo en organizar su gabinete? No, Cintia, realmente no, porque ni en el gobierno de compartido de Aníbal Acevedo Vilá eso se dio de esa manera. Habrá que ver si no va a repetir los viejos valores machistas. Hay que ver también, Peregrina. Bueno, nos vamos a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia. Volvemos con más información y análisis. Recuerden, están en bonitasradio.net. Allí ustedes pueden ir a donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La Fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Angie Ávila. No era Angie Ávila. Ya mismo les digo, esta tarde me imagino. Angie Rivera, perdón. Entonces, Angie Rivera, gracias, Gilka. Recuerden que estamos siempre en Bonita Radio, en Instagram, Bonita_Radio, en Twitter, Bonita Radio, siempre en iVoox, iTunes y Spotify, todos los podcasts, YouTube 24/7. También estamos agradecidos del auspicio de Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Juana Díaz. Éxito. Nosotros nos vamos hasta las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia. Que la pasen bien y hasta ahorita.